Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 31 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy Venezuela envió 12 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, como lo escuchen, donde la tormenta Alberto ha dejado 4 víctimas mortales en momentos en los que la crisis humanitaria en nuestro país ha provocado la migración de millones de venezolanos y figura en el reciente informe de la OEA sobre delitos de lesa humanidad. La pregunta que nos hacemos es a cuenta de que el gobierno nacional subvenciona $400 millones en petróleo a Cuba o incluso envía ayuda humanitaria. Evidentemente es una inquietud simplemente retórica. Está claro que, bueno, da la impresión que al Ejecutivo le importa más los cubanos que los propios venezolanos. Esto lo decimos a título personal. Justo mañana, un grupo de parlamentarios de América Latina se van a dar cita a la ciudad de Cúcuta para expresar su respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y abordar el regreso de la democracia en nuestro país. Hoy un grupo de diputados sostuvieron un encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes de Colombia, Rodrigo Lara, en Bogotá. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, para directivos de Fedecámaras, si no se corrige la economía, la reconversión no tendrá efecto. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. 3 datos. Al menos 11 víctimas mortales y 79 heridos dejó marcha el Día de la Madre en Nicaragua. En España, el presidente del gobierno en ese país, Mariano Rajoy, podría salir del poder tras moción de censura en su contra que se votará mañana en el Congreso, y Zinedine Zidane anunció sorpresivamente su salida del Real Madrid luego de haber conseguido su tercer título en la Liga de Campeones en forma consecutiva. Algunos que han hecho peor gestión de gobierno, sobre todo en Venezuela, ni de lejos piensan en renunciar, como lo han dicho desde temprano en las redes sociales. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo en materia económica en nuestro país. Comentamos que directivos de Fedecámaras han dicho que, bueno, si no se corrige la economía, la reconversión que ha puesto en marcha el gobierno no tendrá ningún efecto. ¿Lo escuchamos? Bueno, la reconversión, lo que es el reconocimiento de los altísimos niveles de inflación que se han tratado de esconder a través de no hacer públicas las cifras de inflación del Banco Central. Pero la reconversión en forma alguna viene a corregir, digamos, la fuente de la hiperinflación. La reconversión lo que hace es quitarle 3 ceros como para que las cantidades de dígitos que se van metiendo en las máquinas registradoras puedan caber, porque ya casi que no caben en las máquinas registradoras y en muchos de los programas de contabilidad, ¿no? Si es por eso, ya le pueden ir quitando 6 ceros, porque la inflación va a continuar, digamos, con el mismo nivel de aceleración que ha traído hasta ahora. La inflación es el producto de la emisión, digamos, de la emisión de dinero que se llama inorgánico, que es lo que es el financiamiento del déficit fiscal del Estado. El Estado gasta más de lo que le ingresa y como no tiene suficiente plata, pues inventa una plata que no existe, y esa plata sale a buscar bienes y servicios en el mercado y se encuentra con una economía extraordinariamente deteriorada, dentro de la cual no hay suficientes bienes y servicios. Entonces se va para el dólar, presiona el dólar y el dólar va
va generando pues incremento de costos en todo el resto de los productos. Eso no se ha corregido, María Alejandra. Para corregir eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tener un Estado que no gaste más de lo que gana, ¿verdad? Para tener un Estado que no gaste más de lo que gana, tú lo que tienes que hacer es achicar el tamaño del Estado. Estado que solía tener cerca de 1.200.000 trabajadores cuando lo tomó el presidente Chávez, y que tiene más de 3 millones de trabajadores hoy, trabajadores altamente improductivos, porque tú te das cuenta de que ahí tenemos empresas como por ejemplo PDVSA, que tenía, creo que era entre 20 y 30 mil trabajadores cuando producía 3 millones de barriles diarios o 3.200.000 barriles diarios, y hoy en día tiene 140.000 trabajadores para producir menos de 1.500.000. O la siderurgia, que tenía 4.000 trabajadores cuando producía 5 millones de toneladas de acero líquido, y hoy en día tiene 16.000 trabajadores cuando produce una décima parte, es decir, 500.000 toneladas de acero líquido, ¿no? Así que para poder achicar el tamaño del Estado, tú lo que tenías que hacer es transferir las empresas para el sector privado, y esas empresas que tendrías que transferir, nadie en el sector privado las quiere, porque nadie quiere invertir en Venezuela como consecuencia pues de que estamos no solamente en una autocracia muy fuerte, sino que además en Venezuela no hay reglas ni estables ni claras en el tiempo, y no hay respeto ni por el Estado de Derecho ni por los derechos de propiedad. Así que tenemos verdaderamente las posibilidades que tiene el señor Maduro de poder bajar la inflación, no están ahí. Bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, el anuncio sobre la posposición de la conversión monetaria que se ha planteado en medio de una gran improvisación, esto lo decimos nosotros, se hace en compañía de miembros de la asociación bancaria, con un mensaje de supuesta intención de diálogo con el sector privado de nuestro país, y yo le preguntaría su opinión, su análisis acerca de este llamado que ha hecho el Ejecutivo Nacional, sobre todo después de lo ocurrido con empresas emblemáticas como Kellogg's o incluso el propio Banco Banesco. ¿Cuál es su opinión? Lo escuchamos. Bueno, yo ahí lo que te puedo decir es que hay ofertas de diálogo por parte del señor Maduro, ofertas de que va a rectificar la economía, de que esta vez sí se va a encargar de pulverizar el dólar, como él llama, de que esta vez sí se va a enrumbar y vamos a tener una economía creciente y una economía industrializada, y va a ser un ejemplo a nivel mundial. Bueno, resulta que es un ejemplo para lo negativo, un ejemplo porque somos el país que tiene la mayor inflación del mundo, somos un ejemplo porque tenemos la mayor diáspora del planeta en este momento en términos de personas saliendo porque no pueden subsistir. Somos un ejemplo porque tenemos el mayor nivel de empobrecimiento, somos un ejemplo porque se han venido cerrando puestos de trabajo a una velocidad astronómica, y somos un ejemplo porque en términos de atractivo país, como atractivo para las inversiones, estamos en las últimas posiciones. Entonces, todas estas ofertas del señor Maduro en términos de que va a hacer algo, pues no se le pueden creer. Llevamos 6 años escuchando estas mismas ofertas y cada vez estamos peor. Entonces, a uno no le queda sino pensar de que él tiene 2 características. La primera es que tiene una percepción de que la economía centralizada, por no decir comunista, pero la economía centralizada, pues al final tiene unos resultados que no tiene. Es un modelo fracasado que él no acepta el fracaso del modelo. Y 2, para poder atender los aspectos microeconómicos de la economía, pues tiene unos niveles de incompetencia entre él y su gabinete que son muy altos. Entonces, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista de las competencias suficientes como para poder entender las complejidades que tiene en la mano, pues no tiene el dominio. Entonces, no solamente tiene, una economía que él enfermó, que él distorsionó, que él destruyó de una manera muy fuerte, sino que no tienen las competencias suficientes como para poderla recuperar. Así que ante el diálogo, yo diría, el mejor diálogo que él le puede dar al país es el diálogo en el cual nos diga cómo va a ser para irse y para generar una transición a través de la cual personas que sí tengan las competencias y que tengan una visión moderna de la economía puedan asumir para empezar un proceso de reconstrucción del país. En pocas palabras, usted no cree en estos nuevos llamados de diálogo que hace el Ejecutivo Nacional, ¿correcto?
en lo absoluto, y no creo que haya nadie sensato que lo pueda creer, porque tenemos demasiados ejemplos de promesas que él ha hecho que han resultado pues en más de lo mismo, que han resultado en que no ha variado para nada su modelo, que no ha variado para nada el cerco de controles y de sanciones que él le ha puesto a las empresas, no ha variado para nada, digamos, el irrespeto a la propiedad privada. Tú mencionabas Kellogg's, ese es un ejemplo reciente, pero hay muchos ejemplos de irrespeto a la propiedad privada y muchos ejemplos de cómo se va respetando el Estado de Derecho en términos de procesos, en términos de acatamiento de la ley como para tomar acciones, en términos de leyes que van cambiando y van afectando todos los días de una manera distinta a las empresas, en términos de abuso por parte de los institutos del Estado que van acudiendo a las empresas, amedrentando a las empresas, limitando a las empresas. Banesco es un ejemplo muy claro en ese sentido, y ejemplos de cómo las distorsiones derivadas de los controles que le ha impuesto van creando pues un entorno en el cual las empresas no pueden subsistir. Ahora, yo le pregunto, por cierto, el último eslabón de esa cadena tiene que ver con los mercados municipales, es decir, su intervención, como lo ha ordenado Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. El gobierno justifica lo que está ocurriendo en nuestro país, advirtiendo que, bueno, el problema no es el socialismo, sino el capitalismo que todavía existe en Venezuela. Yo quisiera su comentario también. Justifica la crisis producto de las sanciones. Usted ha dicho claramente, estas medidas no generan impacto en la economía nacional. ¿Lo escuchamos? Bueno, sin duda, las sanciones que se han puesto sobre las cabezas de los individuos que están en el gobierno no tienen ningún tipo de impacto en la economía nacional. Las sanciones que se le han puesto al gobierno nacional para que no pueda liquidar activos en el exterior y a PDVSA para que no pueda liquidar activos en el exterior, bueno, verdaderamente nos están haciendo el favor a los venezolanos de resguardarnos los pocos activos que el país sigue teniendo en el exterior y no sean mal utilizados por el gobierno del señor Maduro, como han mal utilizado los ingentes volúmenes de dinero que ingresaron entre el 2004 y el 2014 en Venezuela. En Venezuela entraron más de $1 millón de millones, ¿verdad? De ese $1 millón de millones, si no hubiera habido un proceso de destrucción de la economía y hubiésemos seguido utilizando un monto cercano a los $17 mil millones en importaciones conforme lo que había antes del año 98 en Venezuela, bueno, deberíamos tener hoy en día unas reservas equivalentes a los $400 mil millones, pero lo que tenemos es menos de $10 mil millones. ¿Dónde quedó todo lo demás? Todo lo demás fue despilfarrado ¿en qué? ¿Verdad? Yo creo que eso es una cuenta que el señor Maduro nos debería rendir a todos los venezolanos, porque es plata de todos los venezolanos, ¿no? Pero regresando, que las sanciones lo que hacen es, limitar de que este señor Maduro pues no pueda seguir vendiendo los activos de los venezolanos en el exterior. Las verdaderas sanciones que van limitando la operatividad de la economía son las sanciones que él le ha puesto a las empresas: el control de precios, el control de cambio, los controles de guías de movilización, el irrespeto por la propiedad privada, el perseguir a los mercados municipales y ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo lo que te diría es que el ver esto en términos de socialismo o capitalismo es una forma anacrónica, digamos, del siglo XIX, de poder trasladarle a otros las responsabilidades que él mismo tiene. Y si vamos a hablar de capitalismo, bueno, capitalismo no es más que hacer una inversión y esperar que unas personas hagan una inversión en una empresa, en un negocio, creen una empresa como consecuencia de ese negocio y aspiran a tener rentabilidad de ese negocio. Sobre eso se basa el crecimiento de la humanidad desde el siglo XVII para acá. Los carros se inventaron en capitalismo, los automóviles se inventaron en capitalismo, los mismos automóviles que utiliza el señor Maduro. Los aviones se inventaron en capitalismo, los mismos que él utiliza para viajar de un lado para otro. El Kevlar que él usa para proteger su humanidad lo inventó DuPont, que es una compañía que funciona gracias al capitalismo, ¿no? Los teléfonos celulares por los cuales él habla los inventó Motorola, ¿verdad? Producto del capitalismo también.
Entonces el capitalismo, que ha favorecido a la humanidad a lo largo del tiempo, porque ha generado unos niveles de prosperidad y de puestos de trabajo extraordinarios, ciertamente no son los culpables de los desastres de la política económica venezolana. Gracias, Juan Pablo Belalcága, como siempre, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria, prestando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y la decisión del gobierno a última hora de posponer la reconversión monetaria en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y desde hace días el gobierno habla acerca de la liberación de presos políticos en nuestro país. Hoy Tarek William Saab, fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal, confirmaba la revisión de lista amplia de dirigentes que están encarcelados. Nuestro invitado, que ya está en la línea telefónica, escribía en su cuenta en Twitter más temprano: la soledad en los alrededores del helicoide me vuelve a llamar la atención, la triste soledad que acompaña a los presos políticos que están en el SEBIN. La mayoría del tiempo son sus familiares y abogados que nos vamos rotando, hemos estado aquí permanentemente. En fin, José Vicente Caro, gracias por atendernos. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, defensor de derechos humanos y está bajo su responsabilidad la defensa de algunos presos políticos de nuestro país. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Alejandra. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pedía primera valoración acerca de esta declaración de intenciones del gobierno que, en la práctica aparentemente no se ha concretado, al menos como esperaban los defensores de derechos humanos de nuestro país. Se ha hablado de la libertad de algunos dirigentes o ciudadanos en el estado Zulia, también de este ciudadano norteamericano y su esposa que ya se encuentran en los Estados Unidos, pero poco más. ¿Lo escuchamos? Sí, es importante, como tú lo señalabas, ha sido una declaración de intenciones, más no ha sido algo que se haya formalizado por parte del Ejecutivo Nacional, por ejemplo, ante los tribunales. Precisamente en el caso, uno de los casos que yo estoy a cargo como defensor de derechos humanos, el caso de Gregory Sanabria,
una persona gravemente agredida y objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, motivo del conflicto que se ha presentado en el helicoide. Estaba yo visitando hoy el tribunal y le pregunté, pues previa solicitud de audiencia al juez, al lado de su secretario, le pregunté que si había alguna información sobre esa declaración de intenciones que se estaba dando por parte del Ejecutivo Nacional, y las palabras textuales del juez verbales fue: en lo absoluto, no sé nada al respecto, no se ha presentado nada, el Ministerio Público no ha presentado nada, y bueno, por lo que queda para el tribunal, ellos siguen privados de libertad y el tribunal tiene que seguir su proceso. Luego, en el Ministerio Público, el día de ayer se nos informaba que ellos estaban revisando caso por caso y que dependiendo de cada caso ellos tomarían o harían alguna recomendación, pero no había nada oficial. Nos llamaba mucho la atención que el Ministerio Público nos dijera eso a nosotros, de parte de una de sus altas funcionarias, la doctora Amarinta Padrino, cuando es el Ministerio Público quien acusó, y ahí reposan los expedientes de cada uno de los presos políticos. Pero bueno, no ha habido nada oficial y se nos ha dicho en el Ministerio Público no hay nada oficial, así que nosotros solamente estamos investigando. Ya corresponderá pues a las autoridades del Ejecutivo Nacional pronunciarse o no al respecto. Y en la Defensoría del Pueblo se nos dice lo mismo. En el SEBIN, con más razón, se nos dice no tenemos información al respecto. Nosotros los abogados, los diferentes defensores de derechos humanos y ONG, no hemos sido convocados a ninguna reunión para tratar el caso, por ejemplo, con autoridades que están hablando sobre estos temas. Aquí, si se sigue un estándar de derechos humanos adecuado, debería instalarse una mesa de trabajo donde estén, primero, las víctimas, los familiares, esos presos políticos. Segundo, los defensores, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, diferentes defensores de derechos humanos que llevan estos casos y conocen, pues hemos hecho muchísimas denuncias sobre las situaciones. Y por supuesto, pues, quienes dicen que de alguna manera van a hacer liberaciones de este tipo, porque, bueno, hay que revisar cuáles son las características, cómo es esa declaración de intenciones, cuáles son las condiciones y qué es lo que se pretende hacer por parte del Ejecutivo Nacional, porque yo lo estoy viendo más como un juego político lamentable, cuando lo que está en el medio es la vida, los derechos humanos de personas, la dignidad humana, un discurso más político que una decisión concreta que se esté dando. Hasta ahorita, repito, oficialmente no tenemos nada, y las liberaciones que se han producido, debo reconocer, por una parte, son liberaciones que se han producido, la del Estado Zulia, por un trabajo arduo que hizo la ONG Foro Penal Venezolano, y ya eran liberaciones que vamos a decir, venían en camino y no tienen nada que ver con la situación del helicoide. Y la liberación del ciudadano americano Joshua Hall, hay que reconocer también que fue un trabajo del gobierno americano que buscó proteger a sus ciudadanos porque vio el grado y la gravedad del conflicto dentro del helicoide y buscó proteger la vida y seguridad de un ciudadano norteamericano y su cónyuge, ya que es una cuestión puntual. Esos son casos excepcionales que yo no los incluyo dentro de lo que son las liberaciones propiamente que se han ofrecido. O sea, aquí todavía no ha habido algo realmente serio. Esto se ha quedado, como tú dijiste, en una declaración de intenciones, a menos que los hechos demuestren lo contrario. Pero es que además, doctor Haro, distintas organizaciones no gubernamentales denuncian permanentemente nuevas detenciones, sobre todo de efectivos militares, incluso de sus familiares. Se habla de desaparición forzosa de alguno de ellos, insistimos, según denuncian organizaciones no gubernamentales. Ahora yo le preguntaría, porque usted denunciaba en su cuenta en Twitter que le informaron en el SEBIN que las visitas en este centro de reclusión han sido suspendidas de forma indefinida. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si Gregory Sanabria ha recibido atención médica luego de la golpiza, la brutal golpiza que recibió y que le provocó la ruptura incluso de su cráneo, como nos comentaba hace días. ¿Lo escuchamos? Sí, en efecto, sobre la situación que están reportando varias organizaciones no gubernamentales, es así. Se están produciendo detenciones, especialmente de efectivos militares, de familiares de efectivos militares, muchas veces de cónyuges e hijos
de efectivos militares cuando no encuentran un efectivo militar, lo cual es algo totalmente inhumano, arbitrario, totalmente aberrante desde el punto de vista humano. Número 2, sobre el tema de las visitas, se nos ha dicho que por órdenes, instrucciones directas del director del SEBIN, González López, y del segundo a bordo, es decir, en este caso el encargado del helicoide, Carlos Calderón, las visitas estaban suspendidas indefinidamente, tanto para abogados como familiares. Los abogados tenemos derecho de hacer visitas lunes y jueves, de 9 a 11. Desde el día 16 de mayo no hemos podido realizar esas visitas a nuestros defendidos. Los familiares tienen las visitas los miércoles y los jueves, los sábados y domingos, de 12 a 4 entre semana y fines de semana de 11 a 4. Tampoco han tenido posibilidad de hacer esa visita. Y por relación de Gregory, hoy estuve en el hospital militar, el día de ayer también, porque a él se le hizo un traslado el día 18 de mayo, luego de muchas denuncias de nuestra parte, insistencia nuestra, se le hizo unos exámenes, a pesar de que él debía ser dejado en hospitalización por instrucciones de una autoridad del Ministerio Público, la doctora Amarinta Padrino, no fue aprobado, esa institución no estaba de acuerdo con dejarlo hospitalizado, el SEBIN tampoco estaba de acuerdo, fue regresado al helicoide, por lo menos se nos permitió acceder al récipe médico, les logramos suministrar medicinas, pero luego estas medicinas le fueron arrebatadas el pasado 26 de mayo y en los últimos días ha estado muy mal, al punto que ayer un comisario del SEBIN en la madrugada llamaba a pedir que enviaran medicinas porque estaba en una situación que consideraban delicada y que iban a tratar de llamar médicos. Hoy me apersoné al hospital militar, me apersoné al SEBIN, entregamos las medicinas, entregamos agua porque no tenían agua digerible para consumo humano y bueno, esperemos que le lleguen porque, repito, le fueron a arrebatar las anteriores medicinas y la interrupción, lo que me explicó un médico en el hospital militar, la interrupción obviamente del tratamiento luego de esa fisura en el cráneo, luego de esa fractura en la nariz, por supuesto que iba a originar los malestares, los desmayos, los fuertes dolores de cabeza y las vamos a decir, los calambres que está sufriendo en la nuca y en la zona frontal de su rostro. Finalmente, doctor Haro, tengo que preguntarle su reacción, su opinión acerca de lo que ocurrió esta semana en la Organización de Estados Americanos, la presentación de este informe de un panel de expertos independientes que determinó que había elementos suficientes para hablar de delitos de lesa humanidad en nuestro país, incluso recomendó elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional. Quisiera su reacción y saber, por otra parte, si los nuevos casos que no figuran en el documento, bueno, podrían también abonar una investigación en esa dirección. ¿Lo escuchamos? Muy importante señalar que, en efecto, en una investigación bastante completa hecha por este panel por 3 reconocidos defensores de derechos humanos con una gran trayectoria a nivel internacional, se llegaron a conclusiones básicamente sobre temas gruesos, están referidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la creación de la Corte Penal Internacional, temas que son calificados de delitos de lesa humanidad, que son, y ahí dan cuenta de más de 12.000 detenciones arbitrarias desde el año 2014 hasta la fecha, dan cuenta de lo que es la operación sistemática, la ejecución sistemática de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes para el caso de presos políticos, situación que siempre hemos denunciado en estos casos que se ha presentado. También lo que es la persecución sistemática de la población civil con el objeto de, mediante la represión y las detenciones arbitrarias, acallar la disidencia. También todo lo relacionado con desapariciones forzadas, cosa como la que estamos viendo ahorita, es una de las cosas que se denuncia por parte de ese panel de expertos. Se señala también el tema de las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, como por ejemplo las ocurridas con las OLP, Operaciones de Liberación del Pueblo. Y bueno, todo esto ya constituye, conforme al Estatuto de Roma, delitos de lesa humanidad. Hay suficientes pruebas, ya elementos allí. La OEA va a enviar el informe a la Fiscal Penal Internacional, que es la instancia que debe conocer esto en el examen preliminar que a principios de año anunció que estaba realizando. Pero sí debo decir algo muy importante. En la medida en que esto solamente se quede en la OEA, en organizaciones no gubernamentales y en personas que presentamos, defensores que presentamos denuncias ante la Corte Penal Internacional y no recibe el acompañamiento de estados de la comunidad internacional
de uno o varios estados de la comunidad internacional, el proceso va a durar más tiempo. Si por el contrario, estados de la comunidad internacional se hacen eco de la invitación que hicieron los miembros del panel para hacer seguimiento, hacer las denuncias correspondientes y apoyar esta investigación correspondiente, bueno, el proceso va a ser más rápido, más efectivo. Aquí la participación ya directa de estados de la comunidad internacional es decisiva para obtener más temprano que tarde justicia en estos terribles casos que se han presentado en Venezuela. Gracias, doctor José Vicente Haro, por atendernos, acompañarnos. Él es abogado, defensor de derechos humanos, especialista en derecho constitucional, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido con los presos políticos en nuestro país. A propósito de las desapariciones forzadas, simplemente recordar la denuncia que hacía el Foro Penal Venezolano en compañía de familiares que denuncian desaparición de Félix, Argenis, Gabriela y Ariana Granadillo, todo forma parte de la misma familia. Van 6 días, esto lo decían ayer, o sea que ya suman 7 días desde su desaparición. Fueron llevados de su casa en San Antonio de los Altos, estado Miranda, por hombres vestidos de negro. Ya fue denunciado en fiscalía y se suma una cantidad de situaciones similares. Insistimos que han hecho públicas los defensores de derechos humanos en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la malaria y la minería ilegal en Venezuela. En 1961, la Organización Mundial de la Salud reconoció a Venezuela como el primer país en haber erradicado la malaria, gracias a un efectivo programa de control liderado por el doctor Arnoldo Gabaldón. Hoy, sin embargo, esta terrible enfermedad diezma a comunidades enteras al sur de Venezuela, debido en parte a la creciente minería ilegal en esta región. En los últimos 5 años, la incidencia de la malaria en Venezuela alcanzó una tasa de casi 800 casos por 100.000 habitantes, una cifra sin precedente en América Latina.
El doctor Oscar Noya, del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, junto a otros investigadores, demostró una clara correlación entre la reemergencia de la malaria y el crecimiento de la minería artesanal ilegal en el sur del país. ¿Qué tiene que ver la minería ilegal con la malaria? El parásito que causa la enfermedad se transmite entre humanos por la picada de mosquitos anofelinos, especialmente en las zonas selváticas del sur del país. En los últimos años, la minería ilegal ha ocasionado grandes migraciones hacia estas zonas selváticas ricas, no solo en los preciados minerales, sino en mosquitos infectados con el parásito causante de la malaria. Los mineros, que a menudo pernoctan casi a la intemperie en áreas altamente infestadas por estos mosquitos, adquieren la enfermedad y la propagan a donde quiera que vayan, incorporándose así al ciclo de transmisión de la malaria. Sin intervenciones oportunas para reducir la transmisión del parásito, la malaria se extiende rápidamente. Es así como las enfermedades nos ganan cuando damos la espalda a la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de este momento vamos a hablar acerca de la actividad que se desarrolló en la Universidad Central de Venezuela. Teníamos entrevista con el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a tratar de establecer ese contacto a lo largo de esta parte del programa. Él tomó la palabra el día de hoy en un acto convocado por el Frente Amplio Venezuela Libre, que han denominado el renacimiento de la esperanza. El foro Renace la Esperanza reunió a estudiantes y académicos en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela y mencionaron elementos fundamentales acerca de lo que sería, digamos, la lucha política en nuestro país para restablecer la democracia. Uno de ellos tiene que ver con el desconocimiento de las elecciones o el evento convocado el pasado 20 de mayo. Otro tiene que ver
con la necesidad de eliminar, decía el padre Luis Ugalde, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y, por otra parte, bueno, luchar por el restablecimiento de la Constitución. Insistimos, trataremos de contactar al profesor Víctor Márquez, 482-9750 para su participación. Vamos a abrir las líneas, chicos, en tanto establecemos este contacto. Yo, en tanto eso ocurre, comento alguna de las intervenciones. Luis Ugalde, el padre Luis Ugalde, que fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello, decía, entre otras cosas, que la sociedad civil debe evitar que un grupo político se apodere del Estado convirtiéndolo en su botín. Los venezolanos no podemos esperar meses o años por la respuesta a la emergencia humanitaria, y destaco esto a la luz de lo que ha ocurrido el día de hoy. Esta noticia que, bueno, publicaba el Ejecutivo Nacional sobre la entrega de ayuda humanitaria, no a Venezuela precisamente, sino a Cuba, 12 toneladas de ayuda humanitaria. Luis Ugalde también decía, tenemos que despojarnos de nuestros propios intereses, debemos dejar de ser un rebaño de gente dispersa para convertirnos en un gigantesco pueblo unido y organizado que marcha hacia la liberación. Ya me comentarán internamente, chicos, si tenemos oyentes. 482-9750 para su participación. En tanto establecemos contacto con nuestro invitado. Otra de las intervenciones del profesor justo Víctor Márquez, con el cual queríamos conversar la tarde de hoy. Él decía, expertos de la OEA dictaminaron que en Venezuela el régimen ha cometido delitos de lesa humanidad. Decía también el profesor Víctor Márquez durante su intervención, recriminaba duramente la visita del presidente electo en Cuba y sus declaraciones el día de ayer. Y bueno, tanto caen llamadas, chicos, si les parece, mientras nos organizamos vamos a hacer una pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste, victoria a pesar del terror, victoria aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750. Continúo compartiendo algunas intervenciones. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo de Romero, decía: tenemos que lidiar con este presente con firmeza. Estamos siendo agobiados por la pobreza, la marginalidad, la discriminación, la intolerancia, la corrupción, la inflación, la escasez. En fin, es el contexto al cual hay que hacerle frente. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Alonso Becerra nos llama desde el Valle. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. En el Valle claman por agua. Hay sed en el Valle. La gente de los sectores de la parte alta del Valle claman por agua. Es necesario el vital líquido no solo para el consumo humano, sino para la higiene personal. Buenas tardes, gracias. Gracias por su participación. Gladys Rodríguez nos llama desde Baruta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no creo en realidad que este señor lo parió una venezolana, porque nosotros los venezolanos somos personas sensibles. El pueblo se está muriendo de hambre, nosotros tenemos hambre, hacemos cola, no siquiera tenemos ni jabón, no, eso no es jabón ni champú, nada para bañarnos, para hacernos el aseo diario, no hay agua, no hay nada. Y este hombre primero surte a sus amigos de Cuba, porque son los que lo están sosteniendo, y las Fuerzas Armadas lo están sosteniendo en el poder. ¿Dónde están los maduristas? Es que no tienen cerebro, Dios mío, tienen un chip en la cabeza de Maduro. ¿Hasta cuándo? Ya esta hambre no la aguantamos. Estamos débiles, mi familia, todos, mis hermanos todos están enfermos de la hambruna que hay en este país. Salgamos todos a la calle, que nos maten. No, señora Gladys, por favor, bueno, entiendo perfectamente su indignación y el producto de lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo les ruego que mantengamos la moderación. Insisto, entiendo perfectamente su indignación a la luz de lo que está ocurriendo, la profundidad de la crisis, además la actitud que ha asumido el Ejecutivo Nacional de mirar hacia otra parte y no hacerle frente. Más oyentes se comunican a través del 482-9750. Mercedes Vergara nos llama desde el centro de Caracas. Buenas tardes. Buenas tardes, te felicito por el programa. Mira, he oído hablar al señor Nicolás Maduro y me preocupa sinceramente cuando él dice que se encargará de la recuperación del país. ¿Cuál recuperación del país si él ha sido el que ha deteriorado todo? ¿Ah? Hubo esa cantidad de empresas que fueron, ¿cómo se llama?, expropiadas. Y ahora tenemos el problema, aparte de que no tenemos alimentos, estamos completos porque no tenemos agua. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar esta situación? Aquí en el centro de Caracas no hay agua. Ya tenemos 15 días sin agua, lo que llega es una gotica de agua y hay que controlarla 20 minutos, 15 minutos. Allá en Miraflores hace falta agua, o donde viven cada una de estas personas. A mí me preocupa también cuando la viceministra de Salud dijo a nivel internacional que aquí no estábamos sufriendo de nada, que aquí estábamos de maravilla, pues estábamos en la Suiza. Por favor, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. O vamos a hacer que el señor, como todo está militarizado, que el ciudadano ministro de la Defensa se declare como persona no grata a nivel de la Asamblea Nacional. Gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, toda clase de iniciativas han sacado adelante en el Parlamento venezolano a propósito de la gestión del actual gobierno, de sus ministros y, bueno, saben ustedes cuál ha sido el resultado. Insistimos, entendemos perfectamente su indignación. Carmen Montilla nos llama desde El Paraíso. Muy buenas tardes. Perdimos comunicación. Dicho esto, bueno, trataremos de contactar con nuestro invitado en los próximos días a propósito de las actividades que están promoviendo, organizando desde el Frente Amplio Venezuela Libre para conseguir el objetivo final que desea la mayoría de los venezolanos, que es una verdadera transición a la democracia en nuestro país. Nosotros al cierre compartimos información de interés a propósito de la comunidad internacional, cómo mira a Venezuela y sobre todo las últimas designaciones en el gobierno de los Estados Unidos. Una de las noticias que destaca tiene que ver con
el nombramiento de un diplomático venezolano como uno de los asesores del secretario de Estado norteamericano. Michael McKinley creció en Brasil, México, España y los Estados Unidos, nació en nuestro país, con lo cual seguramente conoce perfectamente la situación. Un diplomático estadounidense de vasta carrera en Latinoamérica, nacido en Venezuela y experto en historia colonial del país, fue nombrado como uno de los asesores principales del secretario de Estado Mike Pompeo. Esto lo informó el Departamento de Estado. Seguramente responde a lo que está ocurriendo en el hemisferio y concretamente a Venezuela. Esto es una interpretación muy personal. A propósito de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte, hoy también hubo noticias. Otra vez el secretario de Estado viajó a Nueva York para reunirse con el vicepresidente de Norcorea, lo destaca el diario El Nacional. Se espera que la cumbre histórica de Donald Trump y Kim Jong-un se dé en Singapur tras casi 70 años de confrontaciones. Con esta información nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Caña, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.